la manera en cómo se hace. Es decir, ha permitido que algunos partidos, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tengan inclusive mayor representación como partido, porque a Morena, sobre esa interpretación de que es por partido, le conviene que eso se vaya calculando por cada uno de los partidos aliados. Porque si habláramos en términos electorales estrictos, pudiéramos decir que hasta Morena, no, para ser mayoría, no necesitaría del Verde y del PT, en términos generales, pero le necesita justamente por esta lectura de la ley. Y por esta lectura de la ley, el 8% se aplica por partido, Morena llega a un tope, pero los demás también incrementan su tope en función de los resultados que obtuvieron, y al final, pues no es el 8% de uno, sino es el 8% de cada uno. Y eso es lo que Claro. les permite al final poder lograr esa representación. Lo que sí es cierto es que luego termina siendo que, digamos, una coalición que tuvo el 20, digamos, las oposiciones que se pueden acercar al 30% de los votos, al 40% de los votos, tienen una representación del 25% de la Cámara, y los que obtienen menos, digamos, entre el 55 y el 60, pues alcanzan una representación de hasta el 75% de la Cámara. Y eso puede sonar medio desproporcionado para algunas personas. Sin embargo, hay que decir que así son las leyes electorales. Y esto sucede no solamente en México, con otra formulación, pero sucede en otros países. O sea, lo acabamos de ver en las elecciones de Gran Bretaña, donde con muy poca votación desde el punto de vista directo, el partido ganador se llevó total y absoluta mayoría de los escaños del Parlamento británico. Y lo mismo acaba de suceder en Francia. Ahora que tanto se ha discutido que se iba a ganar la derecha y todo esto, que yo creo que fue ahí una falsa alarma, yo diría, fue pensado precisamente por la ley electoral en la segunda vuelta, los partidos que se coaligan, y con un porcentaje bajo de la votación logran tener una representación que les permite construir mayorías. Entonces, esto se ha argumentado en las legislaciones electorales del mundo occidental sobre la base de la existencia de la gobernabilidad, de la búsqueda, no de la desaparición de las oposiciones y las minorías, hay que decirlo, con lo cual nosotros, yo por lo menos seguiré insistiendo que es necesario de que existan, pero sí de que si el electorado le da una mayoría tajante a un partido o a una coalición, pues debe tener derecho de formar gobierno de manera clara, es decir, de tener gobernabilidad. Por eso creo que al final se va a resolver en los términos como se ha resuelto siempre, pero pues todavía estaríamos esperando esto, prácticamente esta semana. Seguramente el auditorio observa cuando uno escucha las noticias que dicen la virtual presidenta electa. O sea, todavía no es la presidenta, pero tampoco todavía es la presidenta electa. Desde el punto de vista legal, porque todavía tiene que haber la calificación por parte del Tribunal Electoral. Hay que decir que el Tribunal Electoral prácticamente hasta ayer estaba impedido de hacer esta calificación, porque de 7 magistrados que debe haber, solamente había 5, y la ley establece que la calificación de una elección tan importante como la presidencial debe ser por lo menos de 6 magistrados de los 7. Ya se nombró a esta 7ª persona, que es una magistrada procedente del estado de Nuevo León, el día de ayer, entiendo, y entonces ya está listo, digamos, la composición del Tribunal Federal para poder hacer la calificación principalmente de la presidencial y de todo el proceso electoral que acabamos de tener a nivel federal, ¿no? Sí. Ese es el gran problema de las leyes en nuestros países, ¿no? Que es aplíquese, como se dice allá en la milpa de mi compadre, de acuerdo a como me convenga, pero por eso creo que se va a terminar resolviendo de una manera legal. Nuevamente, a algunos les puede parecer justo o no, desproporcionado o no, pero lo que se tiene que hacer es aplicar la ley como está. Si eso requiere
en función de la realidad, hacer una modificación, que así sucede también siempre con las leyes. Las leyes se van ajustando de acuerdo a lo que la realidad misma va demandando, porque se va modificando, porque se va superando, porque va quedando también obsoleta. Pues ya veremos si se modifica, pero por lo pronto se tiene que aplicar pues, como está. Esto, yo entiendo que es en última instancia, pero por tratarse de una elección tan importante, yo no sé si fuera materia finalmente de la Suprema Corte. Yo creo que no va a llegar hasta allá. Lo estaremos viendo en la calificación de los próximos días. Y mi opinión es que Morena y aliados van a estar contando con esa mayoría calificada, que más bien ahí hay que poner el foco de la atención, que va a significar para pues las leyes, para la normatividad nacional, el hecho de que esta coalición pueda hacer por sí misma todas las modificaciones sin necesidad de tomar en cuenta a las oposiciones, ¿no? Podría tomarlas o no, como ahora que se está discutiendo la reforma judicial, pero el hecho es que tendría los suficientes votos para hacer las modificaciones absolutamente por su cuenta. Me parece que siendo razonables a las propuestas o algunas de las propuestas, también se podría sacar con el respaldo de la minoría. Habrá algunas que no, ya lo hemos vivido, o sea, no estaríamos hablando de nada nuevo. A lo largo de toda esta legislatura hubo cosas que sí se pudieron sacar de manera mayoritaria con la participación de las diferentes fracciones, incluidas las oposiciones, y hubo otras que pues no, porque no hubo la cuestión de un consenso. Por eso creo que ahora con esta mayoría que se perfila, no va a haber mucha dificultad para obtener esa mayoría. Entonces, por eso creo que es importante ir a analizar o ir a comentar con el auditorio cuáles son esas modificaciones y qué impacto pueden tener pues, sobre la vida pública del país o sobre la vida económica o en particular sobre la vida de las personas. Estas modificaciones que no son, algunas de ellas menores, son de alta importancia para el futuro del país. Absolutamente, Morena tiene todas las, Morena y aliados, hay que decirlo porque efectivamente sí. es la coalición, no es Morena solo. Morena y aliados tienen las condiciones para hacer las modificaciones constitucionales absolutas, si se califica la mayoría, como lo estamos diciendo, en función de los partidos políticos sobre representados. Debemos ratificar todos los cambios constitucionales que se resuelvan en el Congreso Federal, tienen también que ser resueltos por el Senado, o sea, no solamente la Cámara de Diputados, y después tiene que ser los congresos estatales, la mitad más uno de los congresos estatales, 17 de los 32. Hay que incluir ahora la Ciudad de México. Así sí, he encontrado un posteo que hizo la doctora Sheinbaum con relación a este punto en particular, y dice que están presentando la información sobre lo que se llama oficialmente Programa de Pensión para el Bienestar de Adultas Mayores, es decir, así en femenino, ¿no? Porque tenemos el general de adultos mayores, que es el del 65 más para todos. Este es exclusivamente para mujeres. Y dice la doctora, dice, en octubre inicia el censo de mujeres de 60 a 64 años de edad. O sea, sí se va a realizar un censo, aunque ella presenta una tabla en la presentación que hizo de esa conferencia, donde está este cuadro que da aproximadamente 3 millones, entre 2,5 y 3 millones de mujeres en todo el país, desglosado por rango de edad, entre los 60 y los 64. Y dice, a este universo es al que se le va a hacer llegar a todas este apoyo. Pero este apoyo no va a ser en principio de un jalón, digamos, no va a ser en el mismo momento para todas. Dice, comenzaremos en 2025 con las mujeres de 63 y 64 años. Es decir, empieza 63 y 64 a todas, así como a las mujeres registradas como indígenas de 60 a 64. Es decir, en 2025 empieza con todas las que sean consideradas indígenas. Yo ahorita voy a precisar qué es lo que ella dice de eso. Y para el resto de las mujeres se va a empezar con las de 63 y 64. Es decir,
Las de 60 a 60 y 62 tendrán que esperar a la siguiente fase. Y luego dice que será en enero cuando se empezarán a recibir las tarjetas del bienestar. Ese es como el esquema general que presenta la doctora. Y en la exposición, ella dice con mucha claridad, este apoyo va a ser universal para las mujeres adultas mayores indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años de edad, mexicanas que residan en los municipios indígenas. O sea, no solamente es que se declaren indígenas, sino tienen que ser residentes de los municipios indígenas de acuerdo a la tipología A y B del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es decir, se va a utilizar como referencia esta tipología que ya existe en el Instituto de los Pueblos Indígenas a las mujeres que vivan en estos municipios tipificados y que estén entre 60 y 64, se les va a dar el apoyo. Y dos, va a ser universal, dice la doctora, para las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana. Creo que esto nos ayuda a complementar la información que nos acaban de dar. Sí. Y así es como se está presentando y pues así estaremos iniciando en los próximos meses este proceso. Oye, entonces aquí en Quintana Roo se podría decir que se estarían enfocando en los municipios como José María Morelos, como Felipe Carrillo Puerto, como Lázaro Cárdenas. Quiero pensar. Es lo más probable por las características de la composición social. Yo no sé si va a ser incluso todo el municipio o algunas zonas, según la tipificación. Vamos a hacer una revisión de esta tipología. No la tengo a la mano porque acabo de encontrar esta información. Y posteriormente se la estaremos presentando al auditorio ya en concreto para ver qué regiones, en este caso de la península y en particular de Quintana Roo, pueden estar incorporadas en esta tipología A y B del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, que es la nueva titular, hay que decirlo, logró, digamos, una relevancia nacional en el ámbito del turismo, porque ella ha fungido como la secretaria de Turismo del estado de Tlaxcala. Y batallaban, digamos, mucho, se habían enfrentado a este hecho de que siendo Tlaxcala un estado del centro del país, un estado pequeño, un estado pues que no, digamos, no cuenta aparentemente con pues las condiciones que son típicas del desarrollo turístico de sol y playa, etcétera, pero que sin embargo tiene sus propias fortalezas. Ella empezó a explotarlas y sacó adelante un programa muy interesante que decía Tlaxcala sí existe. Sí. Entonces, con esa pequeña pero gran idea de decir, nosotros también existimos, nosotros también somos y nosotros también tenemos que ofrecer, ayudó mucho al crecimiento del desarrollo turístico de su estado. Había participado en otras actividades también anteriores, vinculadas con eso, y tengo la impresión de que este elemento, más su juventud, su formación académica, ha hecho que la doctora Sheinbaum pues, la haya considerado para encabezar esta secretaría. Vamos a ver cómo se maneja ya en términos de lo que son las áreas fuertes del turismo, como es nuestro estado, ¿no? Pero por lo pronto, pues tenemos va a ser, por cierto, la mujer más joven de todo el gabinete, en términos de edad, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un nombramiento sorpresivo, pero que ha sido tomado hasta donde yo he podido ver de manera positiva con las personas vinculadas al sector. Sí, ya prácticamente están 20 de los 22 integrantes de lo que es el cuerpo central del gabinete. Hay que decir, solamente falta la Secretaría de Marina y la Sedena, y me parece muy interesante e inteligente, digamos, que se haya presentado así, porque los 20 secretarios y secretarias que ya están nombrados están repartidos exactamente a la mitad en términos de género. Son 10 hombres y 10 mujeres. Y obviamente hasta hoy, normalmente las Fuerzas Armadas, digamos, la Sedena y la Secretaría de Marina, pues hasta hoy siguen siendo
dominadas principalmente por los hombres. Por eso podríamos esperar que con esos 2 nombramientos se va, digamos, a desequilibrar esa equidad tan parejita, así por la mitad. Pero pues hay que reconocer que se sigue sosteniendo esta idea de los gobiernos recientes, tanto el actual como el que está por iniciar, de tener una participación muy equitativa en términos de género. Y con personas pues calificadas, me parece a mí. Según algún dato que ya ahora todo se trata de cuantificar, más o menos el promedio del gabinete hasta donde va nombrado va a andar cercano a los 50 años de edad. Lo cual, bueno, pues habla de un cuerpo, en términos de promedio, ¿no? Entonces, de un cuerpo, de un equipo, de un equipo joven a la vez, pero a la vez es maduro y con las experiencias respectivas. También hay que decir que hay 10 de ellos, 7 han estado participando en el gabinete del presidente López Obrador y 3 repiten en el mismo cargo. Y otros 4 han estado en otras secretarías, como es el caso de Marcelo Ebrard o de Ernestina Godoy, pero que van a que han estado participando en el equipo del presidente López Obrador y que ahora estarán en el de Claudia Sheinbaum. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Canal 4, te queremos ver.